En esta mañana tenemos el privilegio de continuar nuestro estudio de Cantar de los Cantares y quiero invitarles a que consideren conmigo Cantares capítulo 1, versículo 15. Ese será nuestro pasaje del día de hoy, en el que vamos a centrar nuestra mente y vamos a clamar al Señor que Él pueda hablarnos a partir de este texto de su palabra. Cantares capítulo 1, versículo 15. Les voy a rogar a todos que puedan tener sus Biblias abiertas ahí. Y aunque vamos a buscar muchos otros pasajes en esta mañana, ese es nuestro texto central del cual queremos exponer la palabra del Señor el día de hoy. Cantares capítulo 1, versículo 15 dice así. Lo leo primero en la Biblia Reina Valera. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Lo leo ahora en la Biblia de las Américas. Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como palomas. Amén. En este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a continuar mirando lo que hemos visto hasta aquí de este precioso libro poético del Cantar de los Cantares y anhelo. No sé si has tenido la oportunidad de acompañarnos en toda esta serie. Este es el sermón número 13. O si recién llegas por primera vez el día de hoy, sea cual sea la situación, hay una cosa que es verdadera. Cuando la palabra de Dios se abre y cuando buscamos ser fieles a lo que ella dice, el Señor habla a todos aquellos que están dispuestos a oír. Así que cualquiera que sea tu condición, eres bienvenido a escuchar lo que el Señor tiene en su palabra el día de hoy. Nosotros nos encontramos en esta carta o en este libro poético que tiene que ver con un poema de amor. Hemos visto ya que este poema de amor, aunque está en un lenguaje de hombres, describiendo la relación de amor entre un hombre y una mujer, en realidad este poema, al ser inspirado por Dios, está tratando de describirnos y mostrarnos cómo es la relación preciosísima de Dios por su pueblo. Así que mientras estudiemos este pasaje también, como lo hemos hecho en las otras oportunidades, vamos a pensar en el matrimonio humano. Si estás casado en esta mañana, creo que hay muchas aplicaciones importantes que vas a poder oír, pero sobre todo vamos a enfocar nuestra mente en ese amor de Cristo por su iglesia y cómo nosotros podemos responder a ese amor y cómo podemos amarlo más. Nosotros estamos al final del capítulo 1, hemos recorrido ya un buen trecho mirando algunas cosas importantes de este primer capítulo, pero nos encontramos en esta sección que les he dicho que es como una especie de canción de amor, pero una canción que tiene una forma de diálogo. ¿Qué significa eso? Bueno, hemos visto hasta aquí que en primer lugar el esposo habla con la esposa y le dice cosas maravillosas que ya las hemos explicado, como el hecho de que ella se parece a esas yeguas de los carros de Faraón y comienza a describir lo que ella es y cuán hermosa y amada y deseada es para él. Pero luego nosotros vimos la respuesta que la esposa le dio y que es lo que acabamos de estudiar. Ella cantó, vamos a decirlo así, sobre el anhelo que tenía de él, pero también las excelencias de su carácter y por qué ella disfrutaba tanto estar cerca de él. Así que eso es lo que hemos visto hasta aquí en esta canción. Nuestro versículo de hoy, que aunque es pequeño, quiero que ninguno de nosotros lo subestime porque hay cosas muy preciosas en las cuales podemos reflexionar. Este versículo es la respuesta que el esposo hace después de aquellas cosas formidables que la esposa acaba de decir de él, de lo que significaba él, de lo que implicaba vivir con él. Así que lo que vamos a mirar el día de hoy es básicamente la respuesta de ese esposo que tiene un énfasis muy específico y si pudiera decirlo con una sola frase, esto es lo que él le va a decir a ella. Eres hermosa, eres hermosa. Por eso he titulado el sermón de esta mañana, Eres hermosa, amiga mía. Porque eso es básicamente lo que va a repetir desde diferentes perspectivas el esposo a su esposa. Así que quiero compartir con ustedes este pasaje
a través de 3 encabezados principales que nos van a ayudar a descubrir lo que hay dentro de este texto y a meditar en él. Vamos a mirar en primer lugar la tierna disposición del esposo hacia la esposa. La tierna disposición del esposo hacia la esposa. Y eso lo vamos a encontrar en que en nuestro texto él se refiere a ella como amada mía. Y eso te muestra una disposición. Eso te muestra una forma en la que él pensaba en ella y cómo se sentía con respecto a ella. Así que, en primer lugar, esa tierna disposición. En segundo lugar, vamos a mirar una dulce declaración, y eso es la expresión que se repite 2 veces: cuán hermosa eres, o he aquí, hermosa eres, bella eres. Así que esa es la dulce declaración que encontramos en nuestro pasaje. Pero en tercer lugar, también veremos la maravillosa descripción que hace el esposo, y aquí nos vamos a enfocar en la comparación que hace de su esposa. El texto dice: tus ojos son como palomas. Y vamos a tratar de meditar en qué significa eso y cómo podemos tomar el máximo provecho de estas cosas. Así que 3 cosas importantes en nuestro pasaje de hoy: una tierna disposición, una dulce declaración y una maravillosa descripción. En primer lugar, consideren conmigo, por favor, esta tierna disposición del esposo hacia su esposa. Si tú miras en nuestro pasaje, en la versión de la Biblia de las Américas, él la llama amada mía. En la Reina Valera, que seguramente es la versión que tienes en tus manos, la llama amiga mía. Pero aquí hay algunas cosas importantes que quiero decirte. El término que se utiliza aquí en hebreo es un término que significa básicamente compañía. Alguien que te hace compañía. Puede ser compañera, porque en este caso se está refiriendo a ella y está en una forma femenina. Pero no es simplemente compañía, porque compañía puede ser la compañía de un desconocido también. Si tú estás caminando hacia algún lugar y no estás solo en ese bus, tú dices, tengo compañía. Pero esta palabra que aparece aquí implica mucho más que simplemente el hecho de compañía. Tiene la connotación de que esta compañía es hecha por aquella amada o aquella esposa amada a la cual él se está refiriendo. Por eso creo que la traducción que hace la Biblia de las Américas es mucho más adecuada al llamarla amada mía, o se podría llamar de una manera más complicada, amada compañera mía, porque eso es lo que está tratando de expresar. Así que otro diccionario dice que esta palabra significa esa persona que es el dulce objeto y afecto de un hombre. Está hablando de alguien a quien él ama. Y de hecho, esta expresión aparece muchísimas veces. Ya la vimos en el versículo 9 hace algunas semanas, pero se vuelve a repetir constantemente a través de todo este libro. Así que ya hemos pensado en esto, que qué significa el hecho de que él se refiera a ella como su amada. Pero en este contexto en particular en el que aparece esta palabra aquí, yo quisiera que ustedes me permitan mencionarles 2 cosas que podemos mirar, aprender, entender de esta expresión amada mía. En primer lugar, amada mía en este contexto es una muestra de la reciprocidad del amor que tiene el esposo. Escúchenme con mucho cuidado. Les estoy diciendo que esto es una canción en donde ella acaba de decir cosas maravillosas sobre su esposo y él responde. La primera forma de responder es mi amada o amada mía. ¿Qué significa que él responda así? Y lo que estoy tratando de mostrar en este subpunto es que es una muestra de la reciprocidad que él tiene para con ella. Piensa conmigo. La esposa acaba de expresar su amor diciéndole que cuando el rey está en su mesa, ¿te acuerdas? Cuando está haciendo sus asuntos, ella en su espera abre el frasco de su perfume y ha rociado toda esa recámara para que él sepa que ella lo anhela y lo espera. Ella está diciendo, te amo, te necesito, te anhelo. Pero luego también ella le dice que él para ella es como ese
frasco de perfume que cuelga en su cuello y que se sostiene sobre su pecho. ¿Se acuerdan? Él es para ella una dulce fragancia, un dulce aroma, algo que hace de ella algo placentero a su vida. Su vida está llena de alegrías gracias a él. Y finalmente le acaba de decir que su esposo es como un árbol que está lleno de flores. Y habíamos hablado de eso con respecto a lo placentero que es esa vista o esa manera de entender. Eso es mi esposo para mí. Me llena de alegría, me permite estar en el lugar donde yo puedo disfrutar de la vida, del descanso, de la paz. Hermanos, todo lo que ella mencionó y la forma en la que mostró sin temor su corazón y su anhelo por él son sostenidos por esta dulce respuesta que sale de los labios de este esposo: amada mía. Piensen conmigo en esto. Amada mía es la forma de mostrar que ella no es la única que siente eso por él, sino que él también la ama profundamente y que tiene los mismos anhelos y los mismos pensamientos sobre ella. Es como si dijera: si tú piensas que yo soy como un frasco de perfume, tú eres lo mismo para mí. Y si tú piensas que yo soy como un paisaje adornado con preciosas flores, tú eres lo mismo para mí. Tú eres mi amada. Ahora, quiero que pienses conmigo, porque esto que voy a decir ahora es bien importante. ¿Por qué a veces las personas prefieren en realidad no decir lo que sienten o lo que piensan? Piensa en esto, piensa en las relaciones más profundas. ¿Por qué tú como esposa no siempre quieres decir lo que piensas o lo que sientes? ¿O por qué tú como esposo no siempre quieres decir lo que sientes o lo que piensas? Porque a veces tenemos miedo de que al decirlo simplemente seamos rechazados. O que al decirlo nos sintamos tontos o no correspondidos por lo que acabamos de decir. Lo hermoso de este cuadro es que este no es el caso de este amor descrito en este poema. Ella puede abrir su alma, ella puede decir cuánto lo necesita, ella puede decir cuánto lo ama, cuánto quiere estar cerca de él, y él no la rechaza, sino que él le muestra su amor recíproco. Hay tanta seguridad y tanta paz. Hermanos y amigos que hoy me escuchan, ¿acaso no es lo común en el mundo que se nos diga: no le dejes saber a tu esposo cuánto lo quieres porque después se aprovechan de eso? No le digas a tu esposa cuánto tú la amas porque si no después ella te trata mal y por eso mejor no le digo nada. Ese tipo de consejo no es parte del amor bíblico ni del amor que se describe en este pasaje. Ella tiene una absoluta libertad. Te amo, te necesito, te deseo, te espero. Tu vida junto a mí me hace más feliz. Verte, tenerte cerca, me hace sentir una mujer llena de todo el corazón y todo lo que soy. A ella no le da temor decirlo y él responde: y tú eres lo mismo para mí porque tú eres mi amada. Quiero que me permitas hacer algunas aplicaciones importantes en este primer subpunto que creo que es clave. Los esposos, escúchenme, amados esposos que están aquí esta mañana. Los esposos debemos dar esa seguridad a nuestras esposas. Ellas deberían sentir que siempre son correspondidas en su amor y que todas sus palabras son recibidas, que una esposa se puede expresar de esa manera sin temor a ser engañada, defraudada o simplemente rechazada, porque ella sabe que su esposo la ama de la misma manera, de esa manera profunda. Ella es su amada, así como en este caso. Pero, como hemos dicho, esto es simplemente algo pequeño y temporal cuando pensamos en lo humano, porque esto está hablando realmente del amor de Dios por su pueblo. No hay nada que nosotros podamos sentir por Cristo que no sea correspondido por Él. Piensa en esto. No hay manera que yo pueda amar más a Cristo, desearlo más, quererlo tener cerca con el temor de pensar: pero quizás no es igual nuestra relación. Quizás yo lo amo más de lo que Él me ama a mí.
Eso nunca va a suceder con Cristo. De hecho, todo lo que hacemos por Él, lo hacemos solo para descubrir que Él ya lo había hecho antes por nosotros y que precisamente porque Él lo hizo por nosotros, ahora nosotros lo hacemos. Y un texto clave que debe venir a nuestra mente es lo que dice que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Mientras pensaba y meditaba en esto, yo estaba pensando en la letra de una canción que vino a mi mente y que quiero leértela. Es como si fuera un poema. En esto el cantante dice: fui a arrodillarme para pedirte por mí. Te encontré arrodillado rogándole al Padre por mí. Yo iba a pedirte y cuando llegué, tú ya estabas pidiendo por mí. Luego dice: quise seguirte y estabas esperándome. Vine a ofrecerte mi amor y tú ya estabas amándome. Quise cantarte y eras el canto de los ángeles. Vine a ofrendarte mi vida y un blanco cordero vi morir. Qué preciosa verdad. Nosotros vamos a Cristo pensando que vamos a ir a buscarle para amarle más y lo único que descubrimos es que Él ya nos estaba amando. Queríamos seguirle y así como Zaqueo, el otro día estaba compartiendo la historia de Zaqueo. Zaqueo se sube en el árbol supuestamente para adelantarse al encuentro y cuando él ve a Jesús pasar, pensando que él había tomado la iniciativa, el Señor Jesús le dice: bájate porque hoy voy a ir a tu casa. Él pensaba que estaba haciendo algo y lo que él no sabía es que lo que él estaba haciendo era algo en respuesta a lo que Dios ya había hecho por él. Así es nuestro amor por Cristo. No hay manera de que nuestro amor sea muy grande, porque cualquier cosa que pudiéramos sentir por Él es simplemente la respuesta de lo que Él ha hecho por nosotros. Qué precioso amor, qué libertad con la que nosotros podemos amarle. Pero eso es solamente uno de los conceptos de amada mía. Hay una segunda cosa que podemos entender a través de esta expresión, amada mía. El esposo se refiere en respuesta a lo que ella dice, él dice, amada mía. Y esta es una expresión de complacencia ante las cosas que la esposa acababa de decir de él. Nosotros podemos entender esta expresión como si el novio está mostrando que él está complacido en las palabras que su esposa acaba de decir de él. Tú eres como un perfume para mí. Tú eres como un árbol lleno de flores que es placentero a mi vista. Así eres tú para mí. Y él responde diciendo, oh, mi amada, como si estuviera complacido de aquello que ella le pudiera decir. Hermanos y amigos que me escuchan, hay una verdad bien importante que tiene que ser proclamada en medio de un mundo donde hemos creado a un Dios falso que no es el Dios de la Biblia. Un Dios falso que se crea a partir de lo que los hombres quieren que sea. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que ha mostrado condescendencia en relación con los hombres. Condescendencia significa acomodarse por bondad a las capacidades de alguien más, o aceptar algo o tolerar algo siendo consciente de lo que el otro puede hacer. Esta condescendencia de parte de Dios tiene que ver con cómo se reveló a nosotros, pero también con nuestras obras y con nuestro amor por Él. Yo les pregunto a ustedes y piensen conmigo, ¿quién podría amar a Dios como Dios se merece? ¿Quién podría seguirle y servirle como Él se lo merece? La respuesta que debe fluir de nuestra alma es nadie. Nadie jamás podría amarlo o corresponder a su amor de una manera correcta. Y sin embargo, el Señor se complace de este amor que nosotros le damos, a pesar de ser imperfecto y a pesar de ser débil. Él se complace en nuestras expresiones de amor y en nuestro débil esfuerzo por amarle. Y yo quiero animarte con estas palabras. Porque alguien podría pensar, pero el Dios que está en los cielos, que no necesita nada, que no necesita de nadie ni de nada, ¿qué puedo ofrecerle yo
Y yo quiero responderte esto: cuando tu corazón ha sido transformado por Él, cuando tus labios han sido cambiados y ahora tienes un canto para Él, a pesar de ser imperfecto, a pesar de que tu amor es débil, a pesar de que no tienes nada que ofrecerle que pudiera sorprenderle, aún así Él ha querido complacerse con tu amor. Y Él ha querido acercarse a nosotros como en esta mañana y escuchar estas voces débiles y pobres cantándole a aquel que ni siquiera los ángeles son dignos de adorar. Pero así es Él. Así es Él. Él muestra complacencia como parte de su amor para con nosotros. Quiero que escuches esta frase. El comentarista puritano Matthew Henry, hablando del Salmo 149:4, que dice esto: porque el Señor se deleita en su pueblo. Este es el comentario que él dice. Escúchalo. Aquel que es infinitamente feliz en sí mismo y cuya felicidad no se le puede añadir nada, condesciende bondadosamente a complacerse en su pueblo. Hermanos, ¿a Dios le hace falta algo? ¿Dios necesita que alguien le dé algo para estar completo? Dios no necesita nada. Él está absolutamente completo, feliz y en un gozo eterno que nada se le puede aumentar. A veces nosotros decimos, esto es perfecto y estoy feliz, y de pronto alguien te sorprende y dices, wow, ahora soy más feliz. A Dios no le puede pasar eso. Él es todo lo perfectamente feliz que alguien puede ser. Él no necesita de nada, Él no tiene ninguna debilidad, Él no requiere de nadie. Y aún así, Él dice, yo me complazco en ustedes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes amarnos así? Esa es la dicha que tenemos de un Dios que nos ha amado con un amor tan infinito y eterno, en el que nosotros, al escuchar esa expresión, amada mía, simplemente podemos imaginarnos una sonrisa de complacencia mientras mira nuestras imperfectas maneras de mostrarle nuestro amor y nos llama mis amados. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios que es excelso por encima de todo y aún así quiere ser alabado por un pueblo imperfecto como nosotros. ¿Cómo no adorarle con toda nuestra alma y cómo no vivir para Él? Amén. En segundo lugar, no solamente vemos esta tierna forma en la que Él se acerca a su esposa llamándola amada mía, sino que vemos en segundo lugar una dulce declaración. Y esta dulce declaración es la declaración: cuán hermosa eres. En nuestro texto se repite 2 veces esta expresión, cuán hermosa eres. Es muy interesante, y solo como un paréntesis, en la Reina Valera se traduce la primera vez como cuán bella eres y la segunda vez como cuán hermosa eres. Pero las 2 palabras en hebreo son realmente la misma palabra. Cuando ustedes ven el texto en hebreo, son las mismas palabras que se repiten 2 veces. Y esa palabra o esa expresión hermosa simplemente significa eso. Es la hermosura que se puede ver en el atributo de una mujer, por ejemplo. Y el concepto de hermosura en la Biblia tiene que ver con algo que deleita los sentidos o que es algo que levanta un deseo emocional. Algo hermoso es algo que te deleita, algo en lo que encuentras complacencia. Por eso yo quisiera que ustedes me permitan guiarles al considerar 4 cosas importantes con respecto a esta dulce declaración que nos van a ayudar a entender qué es lo que realmente significan estas palabras. En primer lugar, consideremos el propósito de esta dulce declaración. Estoy en el segundo punto y este es el punto A del segundo punto para los que van tomando apuntes. El propósito de esta dulce declaración. Cuando uno mira la expresión en hebreo, uno se da cuenta que la palabra hermosa viene acompañada de una expresión que podría ser traducida como he aquí o contempla o también ved aquí o también ciertamente.
esa palabra es una palabra muy común y se usa mucho en el Antiguo Testamento, como cuando aparecía un ángel y decía, contempla, o he aquí, o como cuando un profeta hablaba así. Y esa expresión tiene la intención de señalar algo o demostrar a alguien de manera que está haciendo un énfasis. Quiero que me permitas mostrarte 3 formas en las que se puede utilizar o entender esa expresión que la Reina Valera traduce, he aquí que eres hermosa, y la Biblia de las Américas traduce, cuán hermosa eres. Es la misma palabra y las 2 traducciones son correctas. Pero quiero que notes esto, porque esto nos va a mostrar el propósito de esta declaración. A veces esa expresión se utiliza como una nota de atención, y si fue usada así aquí, es como para que ella misma pudiera contemplar su belleza. Y entonces cuando se nota como esta nota de atención, se podría traducir como, he aquí que eres hermosa, contempla tu hermosura, es lo que está diciendo. Otra forma en la que se puede mirar es que también se utiliza como una forma de admiración, y de ahí la forma, cuán hermosa eres. Es como una forma de expresión llena de mucha admiración, pero también se puede utilizar como una forma de aseveración, como cuando alguien está declarando algo que es verdadero, y por eso se traduce también, ciertamente eres hermosa. Hermanos, este es mi punto principal. Esta partícula nos muestra la declaración o la razón por la cual se hace esta declaración. El esposo quería que ella supiera de manera formal, pero de una manera seria, que lo que él contemplaba de ella era realmente una hermosura, y el deseo que él tenía de que eso quedara claro en la mente de ella. Tú eres hermosa. Está enfatizando algo, está demostrando algo. No está simplemente diciéndolo, qué linda. No. Cuán hermosa eres. Déjame decirte algo, verdaderamente eres hermosa. Ese es el énfasis que hace. Eso me lleva, en segundo lugar, eso fue el propósito, pero ahora el énfasis de esta dulce declaración, y lo interesante es que la frase se repite 2 veces. Cuán hermosa eres, cuán hermosa eres. Y la pregunta es, ¿por qué se repite 2 veces? La repetición es bien importante, sobre todo cuando personas como nosotros creemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Amén. Eso significa que no es simplemente que los hombres quisieron decir o fue un error volver a repetir la frase, sino que el Espíritu Santo guió a este hombre para que en este poema escribiera 2 veces la misma frase. ¿Qué significa eso? Hermanos, en hebreo, la repetición de palabras o de frases lo que significa es un énfasis. Es muy conocido el ejemplo de cuando el profeta Isaías ve la santidad de Dios y esos ángeles o esos seres angélicos que estaban ahí repiten, santo, santo, santo es el Señor. La repetición de esa palabra 3 veces lo que está haciendo es mostrándole en un énfasis muy grande. Es como si estuviera diciendo, santísimo es el Señor. Cuando el Señor Jesús dijo, aunque lo está escrito en griego, pero tiene la idea hebrea, de cierto os digo. Lo que está diciendo es ciertísimamente. Lo que quiero decirles ahora es completamente verdadero. La repetición de una frase o de una palabra muestra un énfasis. Así que lo que él está haciendo aquí, al decir, cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres, si pudiéramos decirlo en una sola frase, es como si él dijera, eres realmente hermosísima. Está enfatizando la hermosura que ella tiene. Este énfasis nos muestra la gran apreciación que el marido tiene de la hermosura de su esposa y la gran estimación que tiene de esa hermosura en su corazón. Un comentarista bíblico dice esto: para él, ninguna era tan hermosa a sus ojos como ella, ni ninguna belleza tan deseable para él como la de ella. Sus pensamientos están fijos en ella, sus ojos dulcemente deleitados y su corazón
divinamente embelesado con ella. Por eso lo repite aquí y en otras partes una y otra vez. ¡Qué hermosa eres! Está enfatizando lo que para ella significaba. Ahora, hemos visto el propósito de esta dulce declaración, hemos visto el énfasis de esta dulce declaración, pero ahora permítanme considerar el significado de esta dulce declaración. Al considerar la forma en la que entendemos que el Cantar de los Cantares está orientado como un poema humano, pero que está hablando de la relación de Dios con su pueblo, la pregunta es, ¿cómo entonces debemos entender esta dulce declaración? En otras palabras, si estas palabras las está diciendo Dios para su pueblo, ¿qué significa para Dios que Él diga, eres hermosísima? Ustedes, la iglesia, son hermosísima. ¿Qué es lo que significa? Bueno, la primera pregunta que debemos hacernos es, hermanos, según la palabra de Dios, ¿la iglesia es hermosa ante los ojos de Cristo? La respuesta es, ciertamente que lo es. Esta hermosura tiene que ver con que Dios encuentre complacencia en nosotros y eso solo puede pasar gracias a la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Quiero que vean conmigo, sin perder nuestro texto, por favor abran conmigo en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Yo quiero mostrarles cómo esta verdad maravillosa de que la iglesia es hermosa ante los ojos de Cristo aparece en este texto demostrado. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. La palabra del Señor dice así: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, versículo 6, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Noten, en la Reina Valera dice que nosotros por su gracia fuimos hechos aceptos en el amado. Escuchen con cuidado tres cosas breves que quiero decirles aquí. En primer lugar, si somos hermosos delante de Dios, no es por algo natural en nosotros, sino que es algo que ha sido adquirido solamente por gracia. En la versión Reina Valera, este texto que acabamos de leer dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos amados y amigos, escuchen esto. Esto significa que antes de haber sido recibidos por Cristo y en Cristo, nosotros estábamos completamente reprobados, no éramos aceptados. Porque si dice que ahora somos hechos aceptos en el amado, significa que no lo éramos, significa que estábamos reprobados. En nuestra forma natural, en nuestros delitos y pecados, delante de la vista de Dios éramos repugnantes. Éramos por naturaleza hijos de ira. La Biblia, de hecho, dice que Dios es tan santo en Habacuc 1:13 que muy limpios son sus ojos como para poder mirar el mal. Nuestra condición natural, así como nacimos de nuestros padres, así como caminamos, aún algunos de nosotros dentro de una iglesia o de una religión, en nuestra condición natural éramos lo contrario a lo que es la hermosura. ¿Qué es la hermosura? La hermosura es algo que deleita a los sentidos, que deleita a los ojos. Delante de los ojos de Dios nosotros no éramos eso. No había nada de hermosura, no había nada que nos recomendara. Éramos todo lo contrario. Pero eso nos lleva en segundo lugar al hecho de que por causa de Cristo nosotros fuimos hechos hermosos delante de Él. El texto dice, gratuitamente se ha impartido sobre nosotros en el amado. Quiero que escuches esto con cuidado. La forma en la que se refiere a Cristo Jesús aquí es como el amado. Y la pregunta básica que tendríamos que hacer es,
¿El amado por quién? El amado por su Padre. Ese que es en quien su Padre encontró complacencia por causa de Él y por causa de que Él es el único que complace al Padre. Nosotros, al estar con Él, nos convertimos en algo que da complacencia al Padre y somos hermosos ante sus ojos santísimos por causa de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Hermanos, la hermosura con la que Dios puede referirse a su iglesia es una hermosura que tiene que ver con lo que hemos recibido por causa de Cristo Jesús. Cualquiera que se presente delante de Dios en sus propias obras, en su propio esfuerzo, de su propia manera, lo único que encuentra es un rechazo y una reprobación, porque no hay nada que te recomiende como hermoso delante de Dios. Todo lo contrario. Éramos tan horrendos en nuestra naturaleza que de manera figurada, dice el texto, Dios ni siquiera nos podía regresar a mirar. Pero por causa de Cristo, lo que Cristo es para el Padre, nosotros somos recibidos de la misma manera. Cuando el Padre vio a su Hijo siendo bautizado, del cielo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Cuando el Hijo estaba en el monte de la transfiguración, el Padre volvió a decir: este es mi Hijo en quien tengo mi complacencia. Por causa de que eso es lo que el Hijo es delante del Padre, todos los que están en el Hijo se convierten en eso delante del Padre. Si vas en tu propia naturaleza, lo único que vas a encontrar es rechazo, porque no hay nada hermoso en ti naturalmente. Pero si corres en Cristo delante del Padre, el Padre no te ve conforme a tus iniquidades, sino conforme a la perfecta justicia de su Hijo, en quien Él encuentra complacencia. Pero en tercer lugar, también tenemos que entender que por causa de Cristo, ahora nuestras obras son hermosas ante los ojos de Dios. Hermanos, es cierto que éramos enemigos de Dios. Es cierto que no teníamos nada que nos recomendara delante de Dios. Pero también es cierto que después de que Cristo Jesús nos salvó por medio de la fe y arrepentimiento y nos abrazó por su gracia, delante de sus ojos somos hermosos. Pero las obras que fluyen de nosotros, a pesar de ser imperfectas, a pesar de estar siempre manchadas en nuestro remanente de pecado, Dios las recibe como algo hermoso también. De hecho, lo hemos visto antes. La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis que ese vestido de lino fino con el que se presenta la novia, que es la iglesia, dice que ese vestido son las obras o las acciones justas de los santos. El vestido con el que nos presentamos delante de nuestro esposo en aquel día son las obras que salen producto de lo que Él ha hecho en nosotros. Qué precioso es pensar que a pesar de lo que eras y a pesar de lo que yo era, Él puede decirnos: cuán hermosa eres. En cuarto lugar, dentro de este mismo punto, no solamente que hemos hablado del propósito de esta dulce declaración, el énfasis de esta dulce declaración, el significado de esta dulce declaración, pero veamos también la aplicación de esta dulce declaración. ¿Y cuál es esa aplicación? Quiero que pienses en dos maneras importantes. En primer lugar, hablemos a los matrimonios y aquellos que están casados. Y escúchame con atención. ¿Cómo están tus declaraciones de amor? Porque aquí vemos a un esposo mirando a su esposa después de escuchar lo que ella acaba de decir, y no solo la llama suya, su amada, sino que también le dice: cuán hermosa eres. Cuán hermosa eres. Dios sabe la necesidad
que nuestras esposas tienen de ser afirmadas y ser recordadas de lo que ellas significan para nosotros, de cómo ellas tienen que ser afirmadas en su amor, en su belleza, en que para nosotros no se trata de nadie más ni de nada más, sino que nuestros ojos están anclados y para siempre puestos solamente sobre ellas. Qué linda expresión cuando alguien puede decir: tengo ojos solamente para ti. Eso es lo que significa la expresión cuán hermosa eres. No que no exista otra hermosura, no que no hayan personas que sean hermosas también, pero tú eres mi hermosa. Tú eres eso para mí. Y esa es la forma en la que el amor cristiano, el amor que tiene que ser entre un esposo y una esposa, se debe llevar en el camino del Señor. Nosotros no caminamos con los estándares del mundo. Nosotros no caminamos pensando en que simplemente esas cosas tienen que ver con cosas pasajeras o de otro tiempo. Eso es algo que se tiene que repetir constantemente. Necesitamos motivarnos y afirmar nuestros corazones a través de declaraciones de amor. Pero permíteme ahora subirlo al nivel más importante de todos, que es cómo esto tiene que ver con Cristo y con nosotros. ¿Por qué Cristo hace estas declaraciones de amor para su iglesia? ¿Por qué lo hace? Bueno, tengo aquí algunas razones, pero porque básicamente la novia de Cristo, que son todos aquellos que han creído y se han arrepentido, es propensa a olvidarse de cómo Cristo la ve. Hermanos y amigos, en este mundo, cuando nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, a veces podemos sentirnos hastiados por nuestro pecado y podemos llegar a pensar: ¿cómo Él me puede amar? ¿Cómo Él puede pensar que yo soy suya si yo vivo de esta manera o aquella? Cuando me doy cuenta de mi pecado, de mi corazón, de mi actitud, de mi carácter, de mi murmuración, de mi lengua, de mis ojos, de mis pensamientos. Y al mirar la realidad de lo que hay mientras vivo en esta vida con un remanente de pecado, es común comenzar a preguntar: ¿cómo puede ser que Dios me ame? Y por eso Cristo nos vuelve a repetir a través de esta carta de amor para su iglesia: cuán hermosa eres. Porque Él no te ve en tu condición de remanente o de pecado. Él te ve en esa gloria con la que Él te ha sellado por su sangre. Él te ve con ese amor maravilloso que cubre el pecado y que para hacerlo tuvo que entregarse a sí mismo. Pero también Él nos recuerda cuán hermosa es su iglesia para poder animarnos a las buenas obras y recordarnos, como dice Pablo, cuál es la vocación de nuestro llamamiento. A veces cuando uno está criando niñas y las niñas van creciendo y se sientan mal, uno les dice: mi vida, así no se siente una señorita. O cuando están comiendo con la boquita abierta, uno les dice: mi amor, así no come una señorita. Quiero que pienses en esto. El recordarte cómo Dios te ve en Cristo Jesús es como si nos estuviera diciendo todo el tiempo: así no vive alguien que es hermosa ante los ojos de Cristo. Así no vive, así no habla alguien que Cristo considera hermosa. Y esa realidad es la que nos permite volver a recordar el estándar de cuál es nuestra vocación. Nosotros fuimos llamados a ser de Cristo y a vivir para Él de todas las maneras y en todos los caminos de nuestra vida. Por eso nos recuerda en esta mañana también, en este último domingo y último culto del año, cuán hermosa eres. No es solo para que te acuerdes cuando luches con tu pecado, es para que te acuerdes cuál es el estándar con el cual tenemos que vivir. Que esa sea la marca del año que comienza. Cuán hermosa eres. Vive como tal. Habla como tal.
condúcete como tal, porque así es como Cristo nos ve. En tercer y último lugar, en esta mañana, les he hablado de que hay una tierna disposición en este pasaje en donde este esposo llama a su esposa amada mía. Hemos visto también la dulce declaración que este esposo hace de su esposa, cuán hermosa eres. Pero finalmente tenemos que ver esta maravillosa descripción que el esposo hace de la esposa. Y esa descripción es: tus ojos son como palomas. Presten muchísima atención. ¿Cómo debemos entender esta expresión? Evidentemente, al ser un poema se utilizan muchas metáforas o comparaciones. Y aquí hay una comparación importante. Se está diciendo que los ojos de ella son como palomas. Ahora yo la molestaba a Nati y le decía, ¿qué significa eso? Y le ponía los ojos para atrás. Significa que le dice como cuando uno pone los ojos para arriba. Así son tus ojos. No, eso no es lo que le quiere decir. ¿Qué es lo que le quiere decir? Bueno, hay dos cosas que tenemos que pensar para poder entenderlo correctamente. En primer lugar, hermanos, ¿cuál es el significado que tiene la expresión ojos en la Biblia? Cuando la Biblia habla de los ojos de alguien, ¿de qué habla? Bueno, en la Biblia los ojos describen no solo la apariencia de alguien, sino que también hablan de su comportamiento y la disposición interna de su mente y de su corazón. Por ejemplo, sin necesidad de que lo busques, pero escúchame con atención, estoy comenzando a pensar que tengo que pararme allá. No miren allá, mírenme aquí. Piensen en estos textos. Mateo 6, 22 y 23 dice esto: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está mal, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nota cómo lo presenta. La lámpara del cuerpo es el ojo, porque por ahí entra la luz o la oscuridad. El ojo está hablando no solamente de su visión, está hablando de algo que tiene que ver con su alma, con su disposición del alma. En el Proverbio 21:4 dice esto: ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos. Eso es pecado. Noten, ojos altivos. Los ojos se están mostrando aquí como una expresión de algo que muestra el pecado o el orgullo, la arrogancia que alguien pudiera tener. Y si ustedes recuerdan el Proverbio 6, dice que eso es una de las cosas que aborrece Jehová. Los ojos altivos, porque está mostrando no solo de un tipo de forma de ojos, sino algo que expresas con tus ojos que está en tu alma. También en el Proverbio 23:6 dice: no comas el pan del egoísta. Y noten esto, en hebreo, ahí dice literalmente: no comas el pan del hombre de ojo maligno. Y en el Proverbio 22:9 dice: el generoso será bendito. La palabra generoso literalmente significa aquel que tiene buen ojo. Entonces, ojo es algo que es bien importante en la Biblia o en la connotación bíblica, porque cuando se habla de los ojos de alguien, estamos hablando también de su alma, de sus intenciones, de lo que esa persona inspira. Escúchenme con atención. ¿Qué es lo que se pudiera esperar de alguien que tiene ojos altivos? Tú tienes desconfianza, no tienes tranquilidad, es alguien arrogante, alguien que quizás se va a burlar o va a mirar con desprecio a los demás. Sus ojos manifiestan su alma. ¿Te acuerdas de ese dicho tan común que los ojos son las ventanas del alma? Bueno, eso es lo que la Biblia está diciendo. Está diciendo que los ojos de alguien manifiestan lo que hay dentro, pero también lo que esa persona inspira ante los demás. Ahora sí, si eso es lo que implican los ojos, entonces, ¿qué quiere decir cuando dice tus ojos son como palomas? Y eso me lleva en segundo y último lugar a la comparación que encontramos en este verso. Un comentarista dice lo siguiente: se refiere a ella como si sus ojos fueran palomas, y así se les atribuye
la semejanza con los ojos de las palomas, porque en ellos se expresan la pureza y la dulzura, el anhelo y la sencillez. El comentarista Matthew Poole hace una descripción de cómo son los ojos comparados con las palomas. Y yo he seguido este mismo encabezado que él presenta para mostrar o tratar de describir que esto es lo que implica. En primer lugar, decir que los ojos de ella son como palomas significa que son, al igual que las palomas y al igual que la mirada de una paloma, es algo bonito, agradable, que es o da mucha satisfacción de ver. Y yo quiero que ustedes recuerden que el contexto en el que aparece esta comparación es que él está hablando de la hermosura de ella. Así que al decir, eres hermosa, tus ojos son como paloma, está tratando de mostrar o enfatizar su belleza. Así que para él, los ojos de ella tienen esa ternura, esa parte agradable de contemplar. Pero en segundo lugar, también comparar los ojos con las palomas es hablar de un alma que es modesta y humilde. Cuando tú ves una palomita, tú no sientes temor de lo que una paloma puede mirar con sus ojitos. Porque lo que hay es humildad, lo que hay es mansedumbre, lo que hay en una paloma es algo que tú te sientas en un parque a ver. No te sientes con miedo, porque eso es lo que hay. Y precisamente eso es lo que aparece en tercer lugar, el hecho de que son ojos suaves e inofensivos. Quiero que me escuches con mucho cuidado aquí. Decir que su esposa o los ojos de su esposa son como palomas implica que no son fieros ni ardientes como los de ciertos animales o serpientes, que no están buscando y vigilando la presa. Dice Matthew Henry, no como el ojo penetrante de un águila. ¿Te imaginas los ojos de un águila? No te dan tranquilidad. En el momento en que tú le ves los ojos a un águila, ves el hecho de que está mirando a su presa. No como los ojos de un halcón que se eleva hacia lo alto, pero todavía tiene en sus ojos a su presa aún a muchos kilómetros o metros de distancia. La está mirando y la está mirando con el hecho de poder destruir o dañar. El decir tus ojos son como palomas implica que ese hombre no siente ningún tipo de temor, ningún tipo de duda. No se tiene que poner a la defensiva, porque es como ese animalito que trae paz y gozo a su alma. Por lo tanto, al comparar los ojos de su amada con palomas, el esposo está afirmando que la hermosura de su esposa tiene que ver con su sencillez, su humildad, el hecho de que ella le provoca a él el sentido de un hogar y la seguridad que ella le da a él. Amadas hermanas y amigas que me acompañan en esta mañana y que están escuchando, escuchen esto con mucho cuidado. El esposo que se está refiriendo en este poema así a su esposa, él no tiene de qué cuidarse con ella, sino que encuentra en ella su satisfacción y su hogar. En ella se cumplen las palabras del Proverbios 31:11 que dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Eso es lo que implica mirarla como ojos que parecen palomas. No es alguien de quien me tengo que proteger. No es alguien de quien tengo que estar siempre cuidando porque está buscando la manera de atacar o de herir, sino alguien en quien uno se puede sentar y encontrar la complacencia de mirar algo que es inofensivo para su alma, algo en donde puede encontrar su paz, algo a lo que puede llamar su hogar. Hay muchos hombres que no encuentran eso en su casa. Y aunque nada jamás justifica el pecado que alguien pudiera cometer, uno tiene que entender que no es la voluntad de Dios vivir como si fuéramos el gato y el ratón, o alguien tratando de descubrir siempre algo malo, de manera que él tiene que estar siempre a la defensiva. Para él, su esposa
tenía ojos como si fueran palomas en los que él se podía perder y disfrutar de esa tranquilidad sabiendo quién era ella. Ahora quiero que pienses conmigo en algo antes de cerrar. Piensa en este hombre que su corazón está completamente confiado en su esposa, que encuentra paz en ella. ¿Qué tan grave es una traición en una relación en donde el esposo siente eso hacia su esposa? Alguien diría, pastor, eso es gravísimo. Porque por lo menos el que tiene a alguien que está siempre atacando, él por lo menos está a la defensiva. Y si ella lo traiciona, pues él está bien porque él sabía que eso era así. Pero alguien que está completamente confiado y es traicionado, aunque el pecado es el mismo, la gravedad de ese pecado es mayor. Y esas son las cosas en las que nosotros tenemos que pensar de cómo Cristo nos ve a nosotros. La gravedad del adulterio espiritual. Él nos ve como si nuestros ojos fueran palomas. Y se acuesta plácidamente en su casa. Qué vil sería que traicionemos a aquel que nos ama de esa manera. Permítame cerrar con algunas aplicaciones finales. En el matrimonio humano, otra vez pensando en esto, hermanas y amigas, hay algo bien importante que Dios les dio a ustedes en la mano. Y eso es el hecho de que ustedes pueden convertir una casa y una familia en un verdadero hogar. Así como lo pueden destruir también. Hay hombres que no saben qué hacer para no llegar a su casa, que prefieren no estar ahí. Y otra vez, nada justifica el pecado, jamás. Pero uno de los principios que podemos aprender de manera muy práctica en esta mañana es: convierte tu casa en un verdadero hogar, donde tienes un hombre que siempre puede volver y encontrar ahí el descanso que necesita. Pero con relación a Cristo, nosotros tenemos que pensar en esto. La iglesia no es su enemiga, sino que Él encuentra en ella su satisfacción. Por esa razón, la iglesia debe hacer todo lo que debe hacer para tener siempre ojos de humildad, sencillez, y que Cristo encuentre en nosotros ese hogar en donde se le adora, se le obedece y nos sometemos a Él. Vivimos en un mundo en donde pareciera que iglesia es ir a gritar a algún lugar o ir a llorar mientras se canta, pero nos olvidamos que la presencia de Cristo no es un asunto emocional meramente, sino que lo que Cristo quiere de nosotros es verdaderamente hombres y mujeres de rodillas ante Él, queriendo obedecerle en las cosas que sabemos que Él nos llama a obedecer. La adoración más grande que presentamos ante Él es una vida, una familia, un hogar, convicciones de poder honrarle a través de todo lo que hacemos. Y yo quiero animarte a que puedas pensar en eso, considerando cómo Él nos ve. El adulterio espiritual es todo lo contrario a lo que Él piensa de nosotros. Por eso sería gravísimo la traición a un esposo que nos ve como si fueran nuestros ojos palomas en donde Él encuentra su paz. Que el Señor nos ayude como iglesia a vivir cada día honrando ese amor que Él nos ha dado. Quiero decirte finalmente, si tú estás hoy aquí, y de hecho estoy contento, hay algunos que nos visitan hoy, y como decía nuestro pastor al principio, qué felicidad es tenerte con nosotros. Pero quiero decirte esto: esta expresión hermosa eres no es algo que se aplica a la humanidad, porque por naturaleza la humanidad no es hermosa ante los ojos de Dios. La hermosura es algo que es la consecuencia de lo que Cristo ha hecho con gente
horrenda y repugnante por causa del pecado, pero que Él nos limpió con su sangre y nos vistió con una nueva ropa para hacernos aceptos delante del Padre. Y esa invitación está abierta perpetuamente para todo aquel que cree en Cristo Jesús y se arrepiente. No te vayas esta mañana, no termines este año sin arreglar tus cuentas con el Señor, sin cambiar la ropa de pecado sucia que llevas por causa de tus obras, como la que todos nosotros un día llevamos. Pero en Cristo Jesús hay la oportunidad de que esa ropa entera sea cambiada y en su lugar te pongas una túnica limpia que hace que podamos ser resplandecientes delante de Él, no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Ven a Él. Ven en verdadero arrepentimiento. Ven a Él poniendo a un lado todas las miserias y las cosas que tienes. Él no te pide que cambies, porque no puedes hacerlo. De nada serviría que alguien pudiera cambiarse la ropa para volver a ensuciarse otra vez. Lo que Él quiere es transformarte y es algo que tú no puedes hacer ni viniendo a la iglesia, ni cambiando ciertas cosas. Eso se hace a través de una transformación del corazón que solo Él puede hacer por gracia. No te vayas hoy si tienes dudas y quieres hablar sobre esto. Estamos aquí los pastores y los hermanos para atenderte, para escucharte y para enseñarte cómo poder tener esa relación con Cristo Jesús que gratuitamente se ofrece a nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Y gracias por recordarnos cómo nos ves. Gracias por repetirnos que somos hermosos. Porque la verdad, Señor, es que luchamos con nuestro propio criterio, con nuestro remanente de pecado. Pero saber que tú nos ves así es algo que motiva nuestro corazón a honrarte y a obedecerte en todas las cosas. Señor, ayúdanos a vivir conforme a lo que hemos estudiado hoy. Y te pido por aquellos que todavía no te conocen, que puedan afrontar esa realidad dejando a un lado la religión y mirando su ropa. Y si son capaces de ver, Señor, los trapos de inmundicia con los que están vestidos, que también sean capaces de ver las ropas limpias y lavadas en la sangre del Cordero que ofreces gratuitamente. Que vengan a ti, Señor, todos aquellos que tengan sed y hambre, para que tú les des de comer y de beber. Gracias, Señor, por tu palabra predicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.